Muy buenas noches. La profe, buenas noches. Qué milagroso de verlos en su sano juicio. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿Y ahora qué pasó con la lista? ¿Qué ha pasado de raro? ¿Todo bien? Bien, profe, gracias. Eso sí. Informes. Muy bien, nosotros estábamos hablando del balance de apertura, ¿cierto? Deben a ver que se me perdió aquí. ¿En qué terminamos de ver la de balance de apertura? No, ¿qué quedamos? ¿En qué número, en qué tiempo? Buenas noches, profe, ya le confirmo. Bueno, gracias. En el minuto 33. Finalizando. 33 finalizando. Espérenme un segundito aquí, les muestro. Ahí en la... Bueno. Entonces tenemos aquí Fanny. ¿Doña Fanny ya volvió o no Señor. volvió? No, sí volvió. Fanny, tenemos por aquí a Presente, Javier. profe, qué pena. Javier. Sí, señor. Gracias. Tenemos por aquí a José Luis Echalar. Lida Marina Díaz. Hola, profe. Ok. Ahí en la... Espérenme a ver acá. José Luis, ¿qué pasó? No han hablado con él, ¿no? Profe, ya no demora en ingresar. Démoslo aquí entonces, a ver, démoslo aquí como... Ok. Toca cerrarla acá. Y vamos a buscar el minuto. $33 me dijiste, ¿no? Sí, señor. Pongámosla en 34, no importa. Ojo lo que... Ah, pero espérese un segundito acá. Ahí en la... En la plataforma les compartí, les coloqué esto, ¿cierto? Que básicamente... ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ya. Muy bien. Entonces, para que miremos, ¿cierto? Básicamente ustedes van a encontrar allá... ¿Qué dice acá? ¿Cómo hacer el balance de apertura? Ok, que esa es la posición, básicamente estas son las diapositivas, ¿cierto? Que está utilizando ahí mi doctor El Mundo, ¿listo? Entonces yo siempre generalmente le digo, miren, si les queda fácil, entonces impriman en una sola hoja para que no se pierdan, pero pues igual ahí se las coloqué, ¿listo? ¿Estamos? Sí, profe. Porque Ana, y Sí, esto era señor. para no, mejor dicho, la idea es no estarles dictando tanto, sino pues ahí vamos a ir más bien hablando y observando, ¿cierto? Las academias no son sino 57 diapositivas para no tener que dictarle esto que no tiene sentido. ¿Estamos ahí? O sea, si lo tenemos acá y a mí me dieron las herramientas, estas pues considero que es importante que las compartamos y las tengamos ahí. ¿Ok?
No, y Sí, señor. entonces ya les digo en qué sección están. ¿Alguno ya las bajó? No. Cerramos Sí, acá. señor, ya las bajé. Ah, bueno, mejor. Pues para que las tengan ahí presentes. ¿Listo? Y ya les pongo a este señor. Porque obviamente aquí estamos hablando del balance de apertura, pero vamos a tener que hablar de otros temas también, ¿cierto? Que pues ahí teniendo la información es fácil ubicarse, ¿cierto? Cuando hablamos de instrumentos financieros y ese tipo de cosas. Entonces, y tengo que pagar una serie de sanciones. Eso es para efectos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Qué tal el sonido? Fiscales. Nada tiene que ver con... Lo que vamos a hablar el día de hoy solo tiene injerencia en el patrimonio contable, no tiene injerencia en el patrimonio fiscal. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente rubro, que es inversiones. Antes de iniciar, nos solicitaban de que parece que algunos llegaron un poquito tarde. Nosotros vamos a estar todo el día hasta las 6 de la tarde. Vamos a hacer un break alrededor de las 10 de la mañana. Vamos a hacer el break del almuerzo, ¿no? Vamos a estar terminando un poquito más allá de las 12. Vamos a arrancar nuevamente a las 2 y vamos a continuar hasta las 6 de la tarde. Entonces haremos unos break alrededor de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde, ¿no? Y el del almuerzo, por supuesto. Eso, pues digamos, para que aquellos que se están empezando a preocupar, pero cualquiera de ustedes puede estarnos escuchando y tomando sus oncecitas. Nosotros hacemos acá una pausa porque por obvias razones, pues estar aquí en todo este momento, pues agota un tanto. Rubro de inversiones. Son instrumentos financieros. Definición de instrumentos financieros. Son contratos por medio de los cuales para una parte es activo financiero y para la otra parte es pasivo financiero o instrumento de patrimonio. Eso que suena como un poquito complicado. Instrumento financiero es lo que para mí es cuentas por cobrar, activo financiero, para el otro, la otra parte va a ser cuenta por pagar, o sea, pasivo financiero. Lo que para mí es una cuenta bancaria, activo financiero, para la otra parte es una cuenta por pagar para el banco, pasivo financiero. Lo que para mí es una inversión en acciones, instrumento financiero, activo financiero, para la otra parte será un instrumento de patrimonio o de capital. Entonces, eso es instrumento financiero. ¿Dónde lo encontramos? NIC 39, NIF 9, secciones 11 y 12 de la NIF para pymes. Las inversiones, vamos primero a hablar, las inversiones las vamos a partir en dos. Las que vamos a manejar como instrumentos financieros, tales como títulos, certificados, papeles comerciales, CDTs, etc. Ellos tienen que estar valorados, bien sea a costo amortizado o a valor razonable. Tendremos que verificar si existen deterioros y evaluar si algunos de ellos los tendremos que pasar o trasladar o reclasificar a equivalentes del efectivo dependiendo su finalidad. Observen ustedes que yo de aquí ya estoy empezando a reclasificar. Este punto ya lo habíamos visto hace unos instantes en el grupo de efectivo y equivalentes de efectivo. Costo amortizado. ¿Qué significa costo amortizado? Significa que manejan capital e intereses y que se utiliza tasa de interés efectivo para calcular el valor presente. Preguntas que debo hacerme. Mire que todavía no he tocado el saldo. Por lo tanto, lo primero que debo tener en cuenta es, sé cómo se maneja un interés efectivo, sé cómo se maneja un valor presente. Algunos me han dicho, no, es que eso es tan complejo. Vea, váyanse a Excel
Y miren cómo está la fórmula diseñada y les garantizo que ustedes lo aprenden en 2 minutos, ya saben manejar estos dos conceptos. Lo que tienen que tener en cuenta es qué significa interés efectivo, qué significa interés nominal, qué significa interés vencido, qué significa interés anticipado. Eso es todo lo que tienen que tener en cuenta, el criterio, el concepto. Después de eso no hay ningún inconveniente. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta que en los instrumentos financieros que están manejados con costo amortizado, los mayores valores se consideran mayor valor, los costos de la inversión se consideran mayor valor de esta. Por ejemplo, compré un título y me tocó pagar a un asesor financiero, lógicamente, o a un comisionista, etcétera, etcétera. Esa comisión va como mayor valor de la inversión. Si estoy manejando, repito, costo amortizado. Si estoy manejando valor razonable, no. Si estoy llevando costo amortizado. Segundo, valor razonable. El valor razonable es el que se encuentra en un mercado activo. Entonces, si estamos hablando de títulos, certificados, papeles comerciales, estamos hablando de que el valor razonable lo encuentro en la bolsa de valores. En Colombia solo tenemos una bolsa de valores, pero es en la bolsa de valores. ¿Debo determinar deterioro? ¿Qué significa deterioro? Pues si estoy llevando valor razonable, pues lo más seguro que el ajuste a valor razonable, pues ya viene incorporado el deterioro. ¿Qué significa deterioro? De que pierde valor. Vamos a poner un caso de deterioro. Yo compro un título con una tasa de interés. Si yo lo voy a vender y alguien me dice, yo te lo compro siempre y cuando tú disminuyas tu rentabilidad, para mí eso es un deterioro. Entonces, si para mí eso es un deterioro, entonces tengo que tener en cuenta ese valor de la pérdida del título. Porque la persona debería pagarme el título completo. Pero recuerden que la persona que va a comprar, pues quiere ganar más de lo que tiene el título en forma nominal o en forma de esto. Entonces yo te podría llegar a tener un efecto. Entonces lo decíamos que se manejan como también equivalentes al efectivo. Teniendo en cuenta esta situación, entonces pasamos a la siguiente información. ¿Cómo los vamos a contabilizar? La contabilización va a ser muy sencilla. Si el valor no lo muevo, entonces sencillamente no hago ningún registro. Si el valor es el mismo. Si el que yo tengo en la contabilidad, estoy analizando el saldo, si el saldo es igual, entonces no le hago absolutamente nada. Pues lógica, obvia razón. Mayor valor, aumenta el patrimonio. Entonces, el débito que tengo en inversiones, títulos o papeles, o si tengo inversiones en acciones, cuotas o partes de interés, sabiendo de que esas las manejo como títulos valor, entonces el ajuste de ese mayor valor, llámese título, llámese acciones, lo voy a llevar contra el patrimonio ajuste por primera vez. Recuerden que nosotros sugerimos manejar una cuenta independiente, por eso hemos colocado patrimonio, ajuste por primera vez. Fíjense que allí el valor aumentó, por lo tanto es un mayor valor del patrimonio. Segundo, es un menor valor, vamos a disminuir el patrimonio. Entonces, al patrimonio lo debito y disminuyo el valor del título en acciones, inversiones, títulos o certificados. Aquí también debemos tener en cuenta que de pronto yo tengo un saldo de una cuenta llamada cuentas por cobrar intereses. Si eso lo tengo en una cuenta por cobrar intereses, también cancelaría esa cuenta y la reclasificaría como valor de la inversión. Es decir, en NIF se maneja un solo valor de la inversión, no se manejan dos tipos de cuentas separadas, como si lo manejan normalmente las microempresas. Pero las empresas que están en NIF, la cuenta es una sola. Ahora, algunas personas me han dicho, ¿y qué tal si yo abro una cuenta llamada inversiones y otra cuenta llamada inversiones capital y otra cuenta llamada inversiones intereses? Y si la quieres manejar así, pues es totalmente válido. Entonces, mira que en la parte contable tú eres el que decide
cómo registra y cómo realizas ese control financiero. En NIF, como no te están diciendo, el cómo lo haces tú. Entonces, por lo tanto, todos los valores, si aumenta la inversión, tengo la contrapartida es patrimonio. Y si disminuye la inversión, crédito, el débito va a ser al patrimonio. Vamos a analizar el segundo grupo de inversiones. El segundo grupo de inversiones, que corresponden a acciones, cuotas o partes de interés social, también tendré que mirar la finalidad de la inversión. Si mi inversión la tengo para negociación o para obtener rendimientos y exclusivamente para eso, entonces se consideraría instrumento financiero y la dejo quietica. Esa no la muevo. Por el contrario, si yo tengo una inversión y lo que persigo es influencia significativa, me tengo que ir a la NIC 28 de plenas o a la sección 14 de pymes. Observen que para poder entender esta reclasificación, yo tengo que saber qué me dicen a mí esta NIC 28 y esta sección 14. Por lo tanto, yo en este momento les estoy diciendo cómo vamos a analizarlo, pero sí tengo que tener en cuenta este tema de inversiones en asociadas. También en nuestros videos de YouTube pueden encontrar un amplio material sobre este tema. Control conjunto de entidades. Si lo que persigo es controlar la entidad, pero no tengo para comprarla toda, entonces resulta que me uno a otros inversionistas para lograr ejercer control sobre la empresa. Entonces me voy a la NIF 11, sección 15 de pymes, y eso me dice a mí cómo tengo que manejar este tipo de inversiones. Sobre todo en el tema de valoración. La inversión en subsidiaria, cuando tengo control total, entonces, de una entidad, entonces no solamente tengo que registrarla como subsidiaria, sino que el control total puede darse porque tengo una participación del 100%, es decir, que combino estados financieros, o una participación menor al 100%, significa que consolido estados financieros. Entonces tengo que irme a la NIC 27, la NIC 10 y la sección 9 cuando hablamos de estados financieros separados, estados financieros consolidados. Por lo tanto, también voy a tener en cuenta los siguientes aspectos. Veamos el registro contable. En el registro contable yo cancelo la inversión en acciones y la dejo como un instrumento financiero. Si acaso el grupo ahora lo voy a denominar instrumentos financieros. Si tengo inversiones en acciones, mire que todos son inversiones en acciones, cuotas, partes de interés social. Pero el segundo grupo lo traslado a un segundo grupo que voy a llamar inversiones en asociadas, y que en el balance general yo presentaré inversiones en asociadas. Es decir, en el cuerpo del balance existirá un grupo que se llama instrumentos financieros y otro grupo que se llamará inversiones en asociadas, otro grupo que se llamará inversiones con control conjunto y otro grupo que se llamará inversiones en subsidiarias. Por eso es que yo hago esta reclasificación. Ahora, si el valor cambia, me devuelvo al slide anterior que teníamos, que es este. Si el valor cambia, entonces yo lo ajusto contra el patrimonio, y si el valor, bien sea aumentando el patrimonio, bien sea disminuyendo. Si el valor de la inversión aumenta, aumenta el patrimonio crédito. Si el valor de la inversión disminuye, hago un débito al patrimonio porque disminuye el patrimonio. Entonces, eso es lo que yo tengo en manejo de inversiones. Repito, lo que hago es reclasificar a otro grupo porque ese otro grupo lo voy a presentar independientemente en el balance general o estado de situación financiera. O sea que, si lo queremos ver de alguna manera, yo tendré instrumentos financieros, un valor, por inversiones en asociadas, otro valor, por inversiones en subsidiarias, otro valor, por inversiones con control conjunto, otro valor. A cada grupo le tendré que hacer una revelación que me dice por qué la considero inversiones en asociadas,
por qué le estoy haciendo un determinado metodología de valoración, por qué tengo un control conjunto, por qué tengo una inversión en subsidiaria, de tal manera que cuando el lector vea el balance general, el estado de situación financiera, solo con verla sabe que esa entidad tiene unas inversiones en otras empresas, pero con finalidad distinta. Cuando ve el título inversiones, instrumentos financieros, inversiones, está diciendo esas inversiones las tiene para que le gane plata, solamente. Las compra, las vende, bien sea que las tenga para la venta, para el vencimiento y después las redima, etcétera, etcétera. Acá, cuando hablamos de inversiones en asociadas, lo más seguro es que sea una inversión permanente. Y esa inversión permanente, entonces va a ser a un muy largo plazo. Lo más seguro es que todas estas inversiones sean activos no corrientes y yo voy a tener distintas metodologías. Por ejemplo, en NIF para pymes, la metodología de los tres grupos, asociadas, control conjunto y subsidiaria, son al costo, a valor razonable o por el método de participación. En plenas, esto estoy hablando independientemente, en plenas, en control conjunto tengo la posibilidad de hacer, como hay un control parcial, puedo hacer consolidación proporcional. Por eso es que les digo, me devuelvo un momento, que en inversiones asociadas, pues tenemos que irnos al marco normativo. ¿Qué es lo que me permite? Porque yo no solamente manejo la contabilidad, también manejo la finalidad de esos rubros. Entonces, si esos rubros me demandan a mí unos requisitos adicionales, tendré que cumplirlos. Y solo los voy a cumplir siempre y cuando yo tenga que tener en cuenta esta debida clasificación. Abrimos entonces nuevamente un nuevo espacio. Por favor, dejemos proyectada la presentación para que ustedes elaboren sus preguntas sobre inversiones. Muy bien, vamos a dar solución entonces a algunas de las inquietudes que nos han planteado. Habrá personas, tengan en cuenta que hay asistentes que tienen un nivel más que otros y que yo no me puedo concentrar en los que tienen mayor nivel y descuidar a los que tienen menor nivel. Por eso estamos haciendo un barrido completo sobre este tema. Entonces, por ese motivo, pues, tengo que hacer el mayor cubrimiento de todos los aspectos. Los que ya saben, más bien apoyen a las personas que tienen menos conocimiento, pues por obvias razones. De esto se trata. La comunidad contable se forma de ayuda mutua, ¿no? Crítica constructiva. Ese me parece a mí que es la posición que debemos tomar en este foro que estamos realizando el día de hoy. Me copian, por ejemplo, aspectos de los ajustes. Para poder hacer un ajuste, yo tengo que hallar un valor presente. El valor presente, la fórmula es, posiblemente para mí sea muy elemental, no quiero desgastarme en ese punto del valor presente. Pero si en algún momento, en la medida en que nosotros vayamos desarrollando el taller, si finalizando el taller nosotros tenemos la oportunidad de tener un campo de tiempo para hacer la formulación del valor presente, les prometo sacar tiempo para esa parte. Pero pues lo que necesitamos hacer en este momento es tener claro lo que vamos a hacer. La aritmética que me están pidiendo del valor de los ajustes, pues la aritmética podremos tener de pronto u otro escenario o aquí al finalizar este punto. Entonces, ese lo dejo pendiente por ahora en un momento. Los cheques posfechados, mire, perdóneme, no me digan que no es el foco, porque yo sí conozco empresas y hasta grandes que manejan unos volúmenes considerables de cheques posfechados y hay que tener en cuenta su efecto. ¿De acuerdo? Bueno, la conferencia, claro que puede ser vista las veces que ustedes
consideren claro para hacerlo. Algunos me están diciendo a mí del manejo de cajas menores. Bueno, estábamos en inversiones, me devuelvo a cajas menores. ¿Sigue siendo parte del efectivo? Claro que sigue siendo parte del efectivo. El control de la caja menor, ¿por qué va a cambiar con las NIF? No sé de pronto qué percepción tienes de las NIF, si es como si yo fuera a cambiar y parto de cero todo lo que yo tengo. No, señores, es lo que yo tengo. Tiene unas metodologías. La caja menor, pues claro que la caja menor tiene el mismo efecto y el mismo consecutivo que yo tengo. Ahora, ¿estoy manejando adecuadamente la caja menor? Pues sería una pregunta que tendríamos que hacernos. Pues yo no he tocado el tema de cajas menores con todo respeto porque presumo de que el manejo es conocido por todo el mundo. Si en algún momento necesitamos ampliar esos conceptos, háganos llegar esas inquietudes que con mucho gusto nosotros en otros espacios, no en este por favor, que tenemos un itinerario bastante grande, lo podemos ampliar con el mayor de los gustos, no hay ningún inconveniente. Nos dice Fernando, ¿cómo se debe proceder en el caso en que yo entrego un cheque a un proveedor y este no lo ha consignado sino hasta 2 meses después? Para efectos míos, yo no he pagado. Yo no he pagado. ¿Es la verdad o no es la verdad? Es la verdad. La verdad económica, La verdad económica. Yo no he pagado. Mi obligación sigue viva. Lo que pasa es que cambió de nombre. Ya no se llama cuentas por pagar, se llama cheque. Se llama cheque. Entonces, yo no he pagado todavía, ¿no? Entonces, eso sí debemos tenerlo claro. Lo que pasa es que este es un estándar donde se presume que hoy estamos en el siglo XXI y pues los cheques uno los utilizará con alguna... Una persona que no cobre un cheque en 2 meses tiene 2 alternativas. O tiene mucha plata o lo está endosando para economizarse el 4 por 1000. Y si eso te está generando desgaste a ti, analiza cuánto te cuesta el control de ese cheque que entregas y la otra persona no lo cobra. Porque también tienes que evaluar. En algunas empresas se ha estimado que manipular una factura puede costar alrededor entre 3 y 5 dólares. Alrededor de 3 y 5 dólares, imagínense lo que cuesta una factura, no el pedazo de papel, el tiempo en hacerla, todo eso. ¿Qué tal el tiempo del manejo de un cheque posfechado? Hacer el cheque, que no sé, el valor del cheque, el tiempo que se demora la persona entregando, contestar el teléfono para decir que lo aplace, todo ese tipo, la gente no combina eso. No sabemos manejar, les repito, no sabemos manejar dinero. Por eso a veces nos cuesta un poquito de trabajo esta cantidad de tiempo. Que no estoy diciendo nada distinto a lo que me parece que sería obvio manejarlo. Las cuentas en el extranjero. Si estamos hablando de cuentas corrientes en el extranjero, igualitas que actualmente. Igualitas en el extranjero, porque eso no es una inversión. Las cuentas en el extranjero son cuentas corrientes que están en una moneda diferente a la nuestra y que lo único que hago es actualizar la diferencia en cambio a favor mío. Esta diferencia en cambio, ¿cómo se maneja? Como actualmente la estoy manejando. Allí no hay cambio, por eso no lo toqué. Si la diferencia en cambio es a favor, aumento el saldo de la cuenta, débito, y llevo un ingreso por diferencia en cambio. Si disminuye, porque la tasa de cambio bajó, hago un crédito a la cuenta en moneda extranjera de la cuenta 11 y hago un débito a gasto por diferencia en cambio. O sea, allí no hay ningún cambio, por eso no hice ninguna referencia a la moneda extranjera. Un sobregiro en el efectivo. El sobregiro en el efectivo, si yo lo manejo, normalmente puede tener o bien presentación en el pasivo, cuando yo lo manejo como una actividad de financiación, o bien como un neto de la cuenta efectivo.
porque yo no tengo normalmente un solo valor, sino que puedo tener varias cuentas y eso me da un solo neto. Entonces, esa es la presentación en el estado de flujos de efectivo y en el balance general, por obvias razones, ¿no? El hecho de que, a ver, si yo tengo un saldo en bancos y no está conciliado, uno dice, debe estar conciliado. Ese es un principio básico de control interno, no es un principio extraño que nosotros conocemos. El problema es cuánto me genera a mí controlar ese tipo de diferencias. Muchísimas empresas han entendido que la mejor forma es que te consignen directamente y que tú gires por transferencia directamente. Bueno, si esa es la solución, este es el momento de verificar si eso tiene un costo o no. Ahora, si yo manejo los cheques girados como un mecanismo de financiación, me va a tocar un esfuerzo adicional. Ojo, es un esfuerzo adicional, porque eso no está en las NIF. En las NIF, la realidad económica, yo giro y todavía no me cobran ese dinero, es que el hecho de yo entregar el cheque, yo no he pagado. Es que yo no he pagado. O sea, económicamente yo no he pagado. ¿De dónde salió el dinero? La otra persona recibió el cheque. ¿Qué tal si se le perdió el cheque? Después me toca hacer un proceso legal para restitución del cheque. Si le robaron el cheque, tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, no se trata de hacer un cambio radical, que a veces pensamos que esto va más allá de lo que nosotros creemos, es simplemente estructurar para qué tenemos nosotros ese mecanismo de pago. Una gran entidad de Colombia tuvo un problema financiero por girar cheques y no entregarlos. Por ejemplo, si acaso ustedes, es muy sonada y no vale la pena comentarlo, pero vale la pena que ustedes analicen por qué motivos estoy hablando del manejo de cheques. Y fue intervenida, que es otra cosa adicional. Cuando me dicen monetizaciones, me imagino que las monetizaciones, estamos hablando del tema específico de diferencia en cambio, me imagino. Entonces la diferencia en cambio se hace pues con la tasa de cambio respectiva. O sea, miren, en ese punto no hay cambio. Por eso no me detuve a hacer absolutamente nada allí. Solo cambia cuando yo tengo sucursales en el exterior, y esas sucursales en el exterior, por el simple hecho de estar en moneda extranjera y yo convertirlas a moneda local, entonces tengo que hacer cambio. Ahora, yo también les podría decir a ustedes que yo no tendría que hacer nada en moneda extranjera si mi moneda funcional es la moneda extranjera. Si yo llevo mi contabilidad en dólares, y porque la puedo llevar, en NIF la puedo llevar perfectamente, es totalmente legal, porque en la NIF 21, sección 30, mi moneda funcional puede ser la moneda extranjera, si obviamente decido que el cumplimiento de requisitos es eso. Ahora que de pronto por practicidad no lo haga, vale, o sea, totalmente de acuerdo con este tema. Derechos fiduciarios. Los derechos fiduciarios son casi una cuenta de ahorros con intereses, pero más altos, con unas restricciones. Sigue siendo instrumento financiero porque se valoran, simplemente lo que tengo son restricciones de horario, o sea que allí no tengo ningún inconveniente. Y el manejo es el mismo del manejo actual. Es más, cuando te cobra la comisión, la entidad fiduciaria ya te paga, ya te paga los intereses neto de comisiones. Es decir, que cuando te coloca la rentabilidad, ya te descontó las comisiones. ¿Esos derechos fiduciarios los podría llevar al efectivo o equivalentes de efectivo? Claro que sí. Ahora, ojo que hay algunos fideicomisos que tienen unos niveles de restricción mucho más altos. Sería lo único que podría llegar a entorpecer un poquito la clasificación al efectivo. Lo podría tener, yo diría que en el gran porcentaje, en el mayor porcentaje, tendríamos el hecho de que sean equivalentes a efectivo.
Por ahí vi algo que me hablaban a mí lo estaba leyendo ahora, el tema de cédulas de capitalización. Una cédula de capitalización genera una rentabilidad muy baja. El mayor problema que tienen las cédulas de capitalización son el rendimiento, la liquidez, porque yo tengo restringido eso al plazo que pacté la cédula. Si la pacté a 12 meses, si la pacté a 24 meses, por decir solo dos casos. Por lo tanto, ese tipo de cédulas de capitalización podrían llegar a tener un deterioro alto y el deterioro irse revirtiendo en la medida en que va pasando el tiempo, porque ese es el comportamiento de las cédulas de capitalización. ¿De acuerdo? O sea que eso ya tendrá que analizarlo cada entidad si tiene cédulas de capitalización, porque las cédulas de capitalización no son líquidas, son inversiones al vencimiento. Como son inversiones al vencimiento, pueden ser corrientes o pueden ser de largo plazo. ¿De acuerdo? Cuando hablo de deterioro, es que si yo las valoro en la mitad de un periodo, por ejemplo, el paso de 31 de diciembre al 1 de enero, puede llegar a tener deterioro, porque no toda es líquida. Y después revertir el deterioro. Si acaso eso es lo que quiero reflejar, ¿no? Vale la pena analizar bien el caso de las cédulas de capitalización. El tema de cuentas por cobrar lo voy a dejar, todavía estamos en inversiones, voy a dejarlo para el siguiente bloque. Ya vamos a hacer un break dentro de unos minutos y vamos a seguir con eso. El manejo de proyectos, de dinero para proyectos con destinaciones específicas, para gastos operacionales. Pongamos una población bien lejana, Bocas de Satinga, en Nariño. Entonces por allá no hay bancos. Entonces lo que hago es entregarle un dinero y el señor con ese dinero lo manipula. Ese dinero es efectivo y disponible. Mire, eso funciona como una caja menor. Simplemente que tiene una destinación propia de un proyecto. O sea, sigue siendo. ¿Por qué? Porque es que él está haciendo gastos inmediatamente. ¿Y cómo reemplaza ese dinero? Pues después lo justifica haciendo una relación en qué se gastó ese dinero. Entonces sigue siendo, funciona, tiene la misma metodología de una caja menor, lo que pasa es que pues tiene una destinación muy particular al respecto. Vamos a contestar un par de preguntas, hacemos una pausa y si necesitamos regresar ya volvemos con ello. ¿Qué pasa con el porcentaje de participación? Señores, el porcentaje de participación es un indicio de control, pero no es la variable. La variable es el control. Tienen que irse al estándar y una de las cosas que dicen es, usted puede tener el porcentaje que sea, pero si la dirección la tiene usted es el que manda. Usted es el que controla, independiente de que su porcentaje no sea el 50, sino que tiene un menor porcentaje. Existen algunas variables que me dicen a mí cuándo tengo control, cuándo no tengo control. Entonces eso es lo que habría que destinar para saber si consolido o si solamente es una inversión en asociada, donde solo ejerzo una injerencia, o sea, tengo voto, tengo algo que me escuche. Esto se llama injerencia significativa, inversiones en asociadas. Yo consolido es cuando yo controlo, yo pongo el gerente. Yo soy el que defino las políticas financieras, las políticas contables, soy el que manejo el staff de la empresa. Todo eso hace de que yo tenga indicios de que soy el controlante. Así no tenga el porcentaje total. Los valores que me retienen por concepto de IVA ¿son equivalentes del efectivo? No, señor, esos son cuentas por cobrar. Lo que pasa es que no son equivalentes de efectivo. Eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, entonces hagamos una pausa de unos 15 minutos y ya regresamos para terminar de contestar otras preguntas adicionales. Tranquilos, las estamos cubriendo todas. Si alguna
no se responde en este espacio, también tenemos el espacio de estándares internacionales de los viernes para que nosotros, y rotativo, porque también lo tenemos rotativo, para resolver las demás. ¿De acuerdo? Hagamos una pausa entonces. Ya regresamos. ¿Ya se durmieron? Ya, profe, estamos en No se medianoche. está diciendo nada, pero usted ya está roncando ahí. ¿Cómo vamos ahí? ¿Está haciendo claro o no? ¿Ya han visto el documento? ¿Para qué? Muy bien, estamos en esta diapositiva, ¿cierto? La diapositiva número 14, ¿correcto? Sí, señor. Ok, entonces estamos hablando aquí de las inversiones, instrumentos financieros, entonces para que se ubiquen allá, ¿listo? Entonces ahí tenemos esta, miremos la segunda parte, está aquí. Aquí ya voy a tener ahí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, pero está la diapositiva como en diagonal de lo que estaba mostrando. Sí, lo que pasa es que no es que es un televisor curvo. Ay, sí, te veo bien, ¿sí o no? Bueno, pero ya tica el hombre de la proyectan. ¿Ya estamos ahí o no? ¿Ya Sí, se está señor. viendo? Ya puedo llamar, sino foro, debido a las muchas preguntas que nos están haciendo. ¿Qué tal el sonido? Sí, profe, está bien. Ok, allá creo que ahí se les va Y colocando donde básicamente lo que estamos tratando de nivelar en algunos casos, los que menos conocimientos tienen, entre otras cosas, nos ha llegado una excelente noticia que hay algunos empresarios escuchando este seminario. Para nosotros es muy satisfactorio y dado de que ellos son los que menos conocimientos tienen, les solicitamos a la asistencia, por favor, tener comprensión de que hay personas con ya conocimiento más avanzado y otros con menos conocimiento, que es lo que estamos tratando de nivelar un poquito de cada uno de ellos. Algunos me hablan de prerequisitos
para asistir a esto, claro, podríamos hacer N cantidad de cosas, pero definitivamente no podríamos seleccionar previamente a eso. El prerequisito se creó en el año 2011. En el año 2011 ya sabíamos que íbamos a aplicar NIF. Diríamos, si nos vamos a eso, diríamos que todos deberíamos saber en este momento NIF, pero yo no puedo partir, como en este caso la persona que está ejerciendo este compartir, no puedo partir de la presunción, prefiero hacer un recorrido total y máximo con el respeto que le debemos a aquellos que son empresarios, a los cuales les hemos hablado mucho de este tema y de pronto son los que menos impacto o conocimiento de los impactos tienen sobre este campo. Algunos aspectos que nos han dicho y que estoy percibiendo en líneas generales. En líneas generales estoy percibiendo, número uno, que creemos que las NIF es un cambio al 100%. No, hay unos cambios y otras cosas se mantienen. Cajas menores dejémoslas como están, fondos dejémoslos como están porque tienen una destinación, son disponibles, estoy haciendo uso de ellos. Cuentas en el exterior siguen como están, cuentas bancarias siguen como están. ¿Dónde está el problema de todo esto que acabo de mencionar? El procedimiento para el registro. Supongan ustedes que yo no hago reembolsos de caja menor, sino que los dejo represados. Suponga que no hago reconocimiento, registro para los fondos de destinación específica. Suponga que no concilio. Eso es la claridad que debemos dar. El procedimiento contable, pues bueno, nos están diciendo cómo que nuevamente repitamos el traslado de inversiones a efectivo. Pues sencillamente cancelo la inversión, crédito y un débito al efectivo. O sea, lo que hago es reclasificar de grupo. Recuerde que estamos hablando de grupos, por grupos. Lo estoy tratando, yo no sé si vamos a cambiar de plan de cuentas y si esos son los grupos como los van a organizar, no sé. Estoy tratando de hacer un símil entre nuestra situación actual y la que tendríamos que manejar en NIF. Un grupo de información, si hablamos por ejemplo de instrumentos financieros, pues ahí estarían activos y pasivos financieros. Entonces tendríamos un grupo con lo que nosotros tenemos el esquema 1 activos, 2 pasivos. Entonces, en eso tratemos de ser un poquito mesurados en el tema de la parte que conocemos, porque definitivamente pues tendríamos N cantidad de información, estamos tratando de evacuar la mayor posible, pero no se les olvide nuestro espacio de estándares internacionales. Ahí tenemos toda la cobertura todos los viernes para que ustedes hagan sus inquietudes. Ojalá con la misma pasión que la están haciendo en este momento, pero hay veces que abrimos el espacio de estándares internacionales, que lo estamos haciendo desde el año 2011 y el nivel de preguntas es muy limitado. Entonces, ahora no pretendamos que esta cascada de preguntas, pues las evacuemos al 100% el día de hoy. Entonces tenemos ese otro espacio, este no es el único que vamos a hacer, tenemos otros espacios también disponibles para toda la comunidad contable para irlos evacuando. Posiblemente esto nos dé pie para crear otro tipo de escenarios muy válido. Entonces en eso tengan la seguridad que estamos trabajando en ello. Vamos a pasar al tema de cuentas por cobrar, porque tenemos que respetar el horario del que vamos a manejar. Perdón, inventarios, después tenemos cuentas por cobrar. Realmente cuentas por cobrar hay algunas cosas. Dado que el inventario es uno de los temas más neurálgicos que tiene en las NIF. Vamos a ver qué vamos a analizar en el inventario. Número 1, cada saldo de ítem de inventario, ¿cómo fue? ¿Qué se tuvo en cuenta para encontrar su saldo? ¿Qué estamos hablando? De los elementos de medición. Entonces ya vamos a ir a los elementos de medición y para mirar el efecto dentro de la parte contable. Si tenemos que ajustarlo o no tenemos que ajustarlo. Vamos a mirar si el procedimiento para lo que es el costo de ventas es el que debemos generar. ¿Por qué? Porque resulta
de que nosotros estamos acostumbrados a generar el costo de ventas amarrado a la factura. Y la factura no necesariamente me da a mí el tiempo de la transferencia de riesgos. Les voy a dar un ejemplo. Si yo hago una remisión, envío la mercancía y no emito factura, solamente la remisión, y quien tomó la mercancía ya la usó, ya la utilizó de alguna manera, ya la vendió. Entonces, ¿yo qué hago allí? ¿Por qué no es un ingreso? En NIF eso sería un ingreso. No necesariamente la factura sería la forma de formalizar ese ingreso. Pero el ingreso económico, el hecho económico es que yo ya hice una venta. Pero ojo, el hecho de tener esa disparidad entre el momento tributario y el momento financiero me puede acarrear problemas de carácter fiscal. Y en eso debemos tener en cuenta. Por eso es que al inicio les dije, posiblemente tengo que unir los procedimientos y hacer que esos procedimientos me concuerden, porque si no las diferencias van a ser significativas y más que significativas van a ser posiblemente utilizadas en contra mía. Entonces miren que eso hay que evaluarlo desde diferentes ópticas. En NIF no se aprende en 120 horas, no la vamos a aprender en estas 8 horas. Esto es un proceso de largo aliento. Unos ya iniciaron, otros posiblemente hasta estén iniciando el día de hoy. Entonces vamos tratando de cubrir todos esos escenarios, tanto complejos como básicos, para que todos de alguna manera tengamos en cuenta eso. Los prestadores de servicios tienen que manejar costeo. Oiga, qué cosa tan extraña que cuando estamos haciendo implementaciones en empresas de servicio no tienen costeo, sencillamente tienen la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos. Y uno dice, ¿y el costo? No saben cuánto les cuesta un servicio, no tienen la concepción del servicio. ¿Qué nos dice NIF? La NIC 2 o sección 13 de pymes, que yo debo tener en cuenta la mano de obra e insumos, ¿no? Posiblemente de allí salgan lo que podría llamar, entre comillas, desperdicios. ¿Y qué podría ser desperdicio? Mano de obra no utilizada. Esa mano de obra no utilizada podría ser el tiempo que yo no estoy utilizando mi personal para atender mis clientes. Por ejemplo, las técnicas de medición, las habíamos mencionado brevemente, ampliémoslas un poco. Las que ustedes ya conocen, promedio y PEPS, no necesito explicarlo. Estándar, el costeo estándar. ¿Por qué el costeo estándar? ¿Por qué se privilegia aquí el costeo estándar para empresas de producción? Se privilegia el costeo estándar para empresas de producción porque tenemos nosotros el campo donde la continua movilidad me puede generar una distorsión en el manejo ya del registro documental. Por lo tanto, el estándar me genera una herramienta que yo registro las cosas por un valor predefinido. Y ese valor predefinido lo evalúo con el valor o el costo real y puedo empezar a generar las variaciones. Se presume que el estándar, ese predefinido, está cercano a la realidad y en condiciones normales de funcionamiento. El estándar no puede ser el real porque en la realidad pueden haber variaciones, como es el caso de reprocesos, como es el caso de sobrecostos, como es el caso de horas extras adicionales. En fin, podría cambiarse por distintos motivos. El estándar está diseñado precisamente para que sea en condiciones normales. Las variaciones no se deben llevar al costo. Por ese motivo, en el estándar, las variaciones se llevan aparte para que sean un análisis gerencial de los costos. Esas variaciones me pueden generar una información muy valiosa para la administración de los costos, para la gerencia de esos costos. Las variaciones entonces los llevo directamente a los resultados. Si ustedes revisan cómo las subcuentas del área de inventarios de la cuenta 14, nos vamos a encontrar con que esos activos biológicos, cultivos, semovientes, animales, se encuentran ubicados
en el área de inventarios. En NIF tengo que reclasificar eso a otro grupo, ¿no? Manejo de los elementos del costo. Vamos a ver qué debemos tener en cuenta si queremos ver, porque es que respetuosamente no nos quedemos en el cálculo aritmético. Primero tengo que saber qué elementos voy a tener en cuenta. ¿Cómo se conforma la negociación? ¿Cómo yo negocié? Tengan en cuenta lo siguiente. Supongan ustedes que le están comprando al exterior o suponga que le están comprando a una persona en un lugar distante del lugar donde ustedes se encuentran ubicados. Imagínense la costa atlántica y el interior del país, para citar el caso colombiano. E incluso de una ciudad a otra, sencillo, así sea Ibagué y Bogotá, o así sea Manizales y Pereira, o Armenia y Pereira, que son muy cercanos, conocidos como el eje cafetero. Así sea eso, yo tengo una logística en la compra. Yo negocio precios, tengo que evaluar un transporte, puede ser que a mí me toque asumir el transporte, puede ser que a mí me entregan el transporte. Si yo soy el que doy el transporte, para mí se me vuelve un costo, costo para el vendedor. Si es el comprador, pues es un costo para el comprador, pero un costo ¿de qué? Del inventario, Entonces esa es la parte que debemos manejar y diferenciar. El inventario va muy unido al proceso de ventas, a la parte de ingresos. Yo pacto entonces todo ese proceso logístico. Suponga que voy a traer una mercancía de la costa al interior. Precio de compra, el transporte que necesito manejar. Tengo que manejar, por ejemplo, algún seguro en caso de robo, que eso, mire, es casi como una operación internacional. De pronto, vigilancia satelital, posiblemente escoltas, montacargas para cargar la mercancía, montacargas para bajar la mercancía o grupo de personas conocidos como braceros para hacer el cargue de la mercancía, otro grupo de braceros para hacer el descargue de la mercancía. Y observen que todo eso yo lo hago con proveedores distintos, en momentos distintos, pero que para efectos son un solo monto. Ahora muchos podrán decir, estamos exagerando en la rigurosidad. Si yo me voy al Estatuto Tributario, artículo 66 del Estatuto Tributario, revísalo y se van a dar cuenta que es el mismo rigurosidad. Es más, la diferencia en cambio y los intereses se tienen en cuenta en la parte fiscal como mayor valor del costo, mientras que en NIF eso va al gasto, con unas excepciones. Primero hablemos de la generalidad, se van a los resultados. Hay una excepción, pero por ahora hablemos de que se van a los resultados. Miren que allí ya hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal. La NIC 23 de costos por préstamos, sección 25 en pymes, la diferencia en cambio la encontramos en la NIC 21, sección 30. ¿El impacto cuál es? Pues si todos los elementos no son los mismos, esto tiene una diferencia. Algunas personas nos están diciendo que hagamos un ejercicio escrito, totalmente válido. Primero, por favor, permítanos tener claro los conceptos. Después hacemos la aritmética. La aritmética será simplemente sumar datos, no va a ser más. Pero yo no puedo sumar datos de lo que no conozco. Terminemos la parte conceptual de esto, que ya la estamos reflejando en casuística. La casuística es la que yo necesito, ¿no? No querramos hacer la implementación en este instante. Descuentos en compras. Los descuentos condicionales, cualquier tipo de descuentos son menor valor. Por ejemplo, el caso de los rappel, que son descuentos condicionados por aspectos de volumen. Son descuentos que disminuyen el valor del costo. ¿Cuándo lo hago? Mire que puede ser que yo cuando compre no tuve en cuenta el rappel y después lo voy a tener en cuenta más allá. Entonces, ¿cómo voy a organizar ese descuento que se va a hacer de pronto 2, 3 o 4 meses? El registro contable es muy sencillo. Le hago un abono al proveedor y genero un menor valor
del inventario. Ah, pero lo vendí. Entonces no le hago menor valor al inventario, sino menor valor al costo de ventas. Es que una parte la vendí y otra parte la tengo en existencias. Entonces hallemos la proporción y una parte disminuyo el inventario, crédito, y otra parte disminuyo el costo de ventas. Entonces observen que el registro contable es el reflejo de lo que yo estoy analizando conceptualmente. ¿Cuál es el valor? Pues ¿cuánto es el valor del descuento? Entonces si es 10,000 pesos el descuento, por decir cualquier valor, entonces 60 lo vendí. Entonces 6,000 al crédito de costo de ventas y 4,000 al crédito del inventario. Entonces esa es la parte aritmética. También la vamos a hacer, no se preocupen. No sé si la alcancemos a hacer hoy o la haremos más tarde, en otro escenario. Porque ya veo que las dudas son bastante grandes y tenemos que tratar de cubrir la mayoría de conceptos y valores. Valor neto realizable. Me dicen que yo ajuste al valor neto de realización. Primero, ¿tengo claro qué es valor neto de realización? ¿Por qué muchos nos confundimos con valor neto de realización si eso está en el 2649? En el 2649 está en la definición de valor neto de realización. Entonces, primero, ¿cómo voy a estimar? Me dice que es el valor estimado de venta. ¿Cómo voy a estimar ese valor? ¿Lo tengo claro? Segundo, que tengo que restarle los costos indirectos, los costos directos para poderlo vender. ¿Sé yo cuáles son los costos directos de vender ese bien? Bueno, analicemos esos dos porque el otro es de producción. Entonces, por eso se llama valor neto de realización. El valor de realización es el valor estimado de venta. El valor neto de realización, neto, es restándole los costos directos para poder venderlo. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Yo vendo un producto, pero además del producto lo vendo instalado. Es la condición. Por lo tanto, si yo vendo el producto instalado, el costo directo de esa venta me implica un costo de mano de obra. Por lo tanto, la utilidad mía, o el valor de realización mejor, antes de hablar de la utilidad, el valor de realización la tengo que afectar porque a mí me cuesta, para poder venderlo, instalarlo. Y ese costo adicional se resta de este valor. Ahora, ese valor lo comparo con el valor en libros que tengo yo en la contabilidad. ¿Cuál valor en libros? El que saqué con promedio, que es el sistema, yo creo, utilizado por el 99.999% de las empresas, o de pronto lo utilizo por cualquier otro sistema de los que hemos mencionado. Costos de terminación. El valor neto de realización también tiene en cuenta los productos en proceso, es decir, cuánto me falta para terminar un producto, o sea, los costos de terminación. Entonces, también tengo que evaluar cómo controlo cuál es el porcentaje de terminación de un producto. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar de la misma manera cuánto me falta en porcentaje poder hacerlo. ¿Y eso cuánto vale? Tenemos que eliminar los ajustes por inflación. Escuchaba una de las preguntas que, por ejemplo, le hacían al doctor Diego Guevara en materia fiscal, que hay personas que todavía tienen saldos de la cuenta ajustes por inflación. Pues resulta de que eso tengo que castigarlo. Lo que pasa es que no tiene efectos fiscales. Lo mismo nos va a pasar aquí. Yo voy a castigar esos ajustes por inflación. ¿Que no los llevé? Pues no los llevé. ¿Cómo se llamaría eso? Error. Error. Después de todos estos ajustes, tengo que entrar a explicar qué he hecho con cada uno de esos ajustes. ¿De acuerdo? Entonces tengo que eliminar los ajustes por inflación. ¿Cómo se hace? Crédito al inventario, débito al patrimonio. ¿Cuáles son los elementos del costo según NIF? Y vamos a compararlos contra los que manejamos hoy en día. Pero es que el problema de yo compararlos, en una de las preguntas me decían, ¿por qué no hace un paralelo de la comparación? Señores, cada empresa maneja distinto este tema. ¿Por qué? No sé. Si yo me voy
al 2649 diría que las diferencias las puedo contar de pronto una o dos. Pero cuando me voy a las empresas, las diferencias son cantidades. Entonces yo prefiero hablar de la realidad que de la teoría. Entonces, precio de compra, ¿cuánto negocié? Incluyendo descuentos. Aranceles, si acaso el producto es importado. Otro tipo de impuesto, de pronto el impuesto al consumo podría ser, siempre y cuando no sean reembolsables. Ya me dijeron que el impuesto al consumo no es reembolsable. Es decir, no lo puedo cruzar, se me vuelve mayor valor del costo o mayor valor del gasto. Entonces, si tiene impuesto al consumo, lo debo tener en cuenta. El transporte, bueno, el transporte de allí a mis instalaciones. Mire que en el transporte, que es algo que uno diría, pero es que eso es obvio, pero las personas en las áreas de contabilidad cogen el valor del transporte y lo llevan como un gasto, y en la factura de compra la llevan como costo de inventario, es decir, no unen los dos valores. Este requisito de hacer todo esto es para los tres grupos, plenas, pymes y micros. Las micros también tienen que hacer todo esto. Es exactamente el mismo procedimiento. No cambia en absoluto ese tema. Los descuentos, los otros costos atribuibles. Manipulación, cargue y descargue. Imagínese usted que usted a las personas, que el grupo a la compra respectiva. No es más importante esa parte que decir, mire, por compra tanto, por aranceles tanto, por transporte tanto, sume tanto y eso le da el valor unitario. Yo creo que esa parte la tenemos supremamente clara. Lo más importante es saber qué voy a hacer para tener en cuenta ese transbordo, porque se accidentó el carro, una escolta, una vigilancia satelital, en fin, cualquier valor que me implique a mí tener que hacer eso. O de pronto un cambio me toca hacer un almacenamiento provisional en algún sitio, no sé, todo lo que implique, como es el caso de los puertos, ¿no? Nos dicen que los descuentos comerciales, las rebajas y toda partida que sea similar a esto disminuye el valor del costo de adquisición. No estamos hablando del descuento. Algunos están diciendo que los descuentos financieros no están metidos allí. Yo he visto mucha literatura de que los descuentos financieros se siguen manejando igual que antes. Si yo me baso en el material de entrenamiento emitido directamente por el Consejo de IASB, los descuentos, yo estoy interpretando que los descuentos financieros hacen parte de la disminución del valor del precio de compra. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta y me parece a mí que tenemos que ajustar los procedimientos en ese campo. Verificar, entonces, que al aplicar las NIF vamos a tener en cuenta de que el inventario está igualito, no lo voy a modificar, entonces no hago registro. Si aumento, si el valor me aumenta, porque por ejemplo, cuando yo determiné el costo del inventario, no tuve en cuenta fletes, no le metamos tanta cosa, solamente metámosle fletes. Entonces resulta que los fletes yo los llevé al gasto directamente. Cuando miro el saldo, por eso arrancamos diciendo, analice cómo usted llegó al saldo. Entonces resulta que el saldo solo tuve en cuenta el valor de la factura de compra. Y resulta que usted no tuvo en cuenta los fletes. Entonces tiene que agregarle la parte proporcional de los fletes de las existencias de mercancías. Entonces, esa parte, ¿cómo lo hace? Ajusta mayor valor del inventario y contra el patrimonio. Por el contrario, a ustedes le dieron unos descuentos y esos descuentos usted no los restó, sino que los llevó como un ingreso en el estado de resultados. Entonces, usted disminuye el inventario y lo lleva contra ajustes
por la primera vez en el patrimonio. Si usted tiene, además de eso, tiene ajustes por inflación, habíamos dicho castíguelos. Entonces, haga un crédito a los ajustes por inflación y llévelo como débito al patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la parte donde debemos manejar de lo que es el ajuste. Reclasificaciones. ¿Cómo vamos a reclasificar? Habíamos dicho que en el tema de inventarios vamos a tener que manejar cultivos y plantaciones que están en inventario, crédito por el valor que estén, y luego las llevo a un grupo llamado activos biológicos. Los activos biológicos son bienes que yo tengo de forma natural, es decir, cultivos y animales. Hay algunos activos biológicos que se llevan a valor razonable. En los que están en inventario son los que se llevan a valor razonable. Hay otros que son depreciables, son los que están en la propiedad, planta y equipo, que los vamos a ver más adelante. Entonces, elimino el inventario, porque ya no es inventario según NIF, y lo traslado a activos biológicos. Si tengo animales, entonces elimino los inventarios elimino el valor de esos semovientes y lo traslado débito a los activos biológicos. Tengo contratos de construcción, hago vías, hago edificios, entonces todo eso está de pronto en inventarios. Entonces lo saco del inventario y lo traslado a un nuevo grupo llamado contratos de construcción. Y por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Imagínense cómo cambia el concepto, ¿no? Entonces observen que la naturaleza de este tipo de inventarios, de cultivos, semovientes, obras de construcción, repuestos, ya dejan de ser inventario, por eso acredito, y se van a un nuevo grupo, igual a como hice las inversiones respectivas. Abramos un espacio entonces para preguntas, por favor, que tengan que ver, que estén relacionadas con los inventarios. Entonces, abrimos ese espacio, dejo la presentación del tema de inventarios, la dejo ubicada para empezar a contestar sus inquietudes. Como vienen en la facturita, a causar algunas situaciones de inquietud. Es verdad, el tema de descuentos nosotros los hemos catalogado siempre como un ingreso, con excepción de los descuentos pie de factura, porque los descuentos pie de factura, como vienen en la facturita, entonces tranquilamente hacemos un neto y lo llevamos como menor valor del inventario. Pero los descuentos posteriores, por ejemplo, hablemos los descuentos por volumen, porque es que a veces nos concentramos estrictamente con los descuentos financieros y resulta que hay empresas que no se toman los descuentos financieros, pero por ejemplo les dan descuentos por volumen. ¿Qué es un descuento por volumen? A veces ni siquiera se los dan en plata, sino que se los dan en mercancía. Entonces, ¿cómo contabilizo yo, ¿no? una situación de estas al manejarlo?
Primero, pensemos un descuento en dinero. Hablemos primero en dinero. El manejo del descuento en dinero, tradicionalmente, ¿cómo lo hemos hecho? Crédito al ingreso, ¿no? Porque es un ingreso, y un débito a la cuenta por pagar. ¿Ok? Y si yo ya le pagué, pues entonces le genero una cuenta, un saldo a favor mío para eso. Muy bien. Ahora supongamos que me entregan a mí, entonces ahora ¿cómo lo hago en NIF? En NIF sustituyo ese crédito y lo sustituyo y lo convierto en, el crédito ya no es el ingreso, sino que el crédito es un menor valor del inventario. Por eso les decía, si es menor valor del inventario, entonces significa de que yo no lo he vendido. Por lo tanto, si ya lo vendí, pues ya no lo llevo como menor valor del inventario. Porque ¿qué se hizo ese inventario? Ese inventario se volvió menor valor de esta parte. Voy a tratar de a ver si cargo un ejemplo para que ustedes lo miren, a ver si eso nos despeja un poco las dudas de esta parte. A ver, vamos a ampliar aquí el tamaño. Espero que se vea bien. Ok. No quiero meter otras cosas aquí para ver si... Exactamente. Bueno. Listo. Supongamos un caso donde a mí me entregan un descuento por volumen. El descuento por volumen que yo recibo, me dicen es si vendo más de 1000 unidades, por colocar un ejemplo cualquiera. También me dan un descuento del 10% por descuento pie de factura. Observen ustedes que yo liquidaría la factura. ¿Cómo la liquido? Las 800 unidades que he comprado, todavía no he llegado a las 1000, voy a coger un rango rápido de tiempo para efectos de lo que estamos viendo. Su valor unitario, que lo voy a poner en 500, me da 400. Si yo hago un descuento pie de factura, entonces voy a tener que el valor de la compra son 360. Por lo tanto, si yo divido 360,000 por las 800 unidades que compré, su valor unitario es 450. Eso es lo que estoy contabilizando acá en inventarios, en cada uno de ellos. El valor unitario que estoy manejando es 450. Muy bien, pasa el tiempo, ya no tengo 800, sino que vendí 790 y me quedan 10. Hago una compra y compro 300. Observen ustedes que yo, la segunda compra, le hago exactamente la misma situación. Todavía no hablemos del volumen. 300 unidades a 500 pesos. El total de la compra son 150. El descuento del 10%, pie de factura, me dan 135. Contabilizo 135 contra proveedores 135. También de estas 300 unidades que compré, más 10 que tenía, vendí 260. Me quedaron 50. Miremos el Cardex. En el Cardex me dice, compré 800 unidades, vendí 790, me quedaron 10, compré 300, tengo ahora 310, vendí 260, me quedan 50. Si yo hago un balance de esta parte, he comprado 1100, he vendido 1050, por lo tanto, la existencia son las 50. O sea que las 1100 son 1050 vendidas y 50 que tengo en existencia. Aquí complementariamente, pues he hecho el registro a costo de ventas, que no cambia porque va a cambiar si lo único que he hecho yo es que si aquí compré 800 y vendí 790, pues el costo de ventas de las 790.
Eso es todo. Y si en este caso tenía 310 y vendí 260, pues estoy vendiendo las correspondientes. Muy bien. Ahora analicemos el efecto del descuento. ¿Qué pasó con el descuento? Tenía 1.100 unidades, perdón, hagamos un resumen de todo lo que hicimos. 800, compré 1.100, las 800 y las 300. Las 1.100 a 500 me dio 550, el 10% de costo del descuento por pie de factura me da 495. Si yo divido 495 en 1.100 me da 450. Vuelvo al escenario inicial. Pero resulta que me dan un descuento por volumen del 20%. Y ese 20% son estos 99.000 pesos. Esos 99.000 pesos hace que el valor unitario cambie. Me quedó en 360. Yo debí, mi mercancía no me costó 495, me costó 396. ¿Qué hago con esta diferencia de 99? Si yo ya había contabilizado mi mercancía a 450 y debería ser a 360. Ese ajuste de 99, ¿qué le hago? Vamos a seguir analizando. Ustedes ya tienen el chancuquito ahí al lado, pero vamos a hacer el análisis para saber de dónde saqué esas cifras. Yo tengo 1.100. Como vendí 1.050, el 95.45% lo vendí. Las 50 restantes, o sea, el 4.55, todavía tengo en inventarios. Por lo tanto, los 99.000 pesos, yo los fracciono en estas dos montos. El 95.45 me da 94.500 y el 4.55 me da 4.500. ¿Qué me está diciendo esto? Precisamente lo que coloco aquí, mírenlo. El costo de ventas, porque es el mismo inventario, el costo de ventas es el valor del inventario en el estado de resultados. Entonces estoy cumpliendo con las NIF, disminuyo el costo de ventas en 94.500 y simultáneamente disminuyo el valor del inventario por 4.500. ¿Qué es la proporción que me dio? El total que le abono al proveedor son 99.000. O sea, no estoy cambiando ninguna parte. Ahora, observen que yo fiscalmente, estos 99.000, ¿cuál fue el crédito? El crédito de esto fue ingresos. Fiscalmente se llevaron al ingresos. Y esto me genera, pues obviamente, un tema de impuesto diferido, que ahorita no lo quiero tocar. Quiero que inicialmente nos concentremos en el descuento. El descuento, entonces, ¿estoy afectando el inventario? Sí, señores, mire, aquí está. Estoy afectando el inventario. ¿Qué estoy afectando del inventario? Estoy afectando costo de ventas e inventario. ¿Pero es que el costo de ventas es inventario? Sí, es inventario. Simplemente que yo hice crédito al inventario, débito al costo de ventas. Reclasifiqué el inventario y lo llevé al costo de ventas. Al llevarlo al costo de ventas, pues es lógico, si me llega a mí 99.000 de descuento y yo ya había vendido casi la totalidad del inventario, entonces pues tengo que hacer el ajuste correspondiente. Yo no puedo llevar estos 99.000 y acreditarlos solo al inventario, porque las existencias que hay de inventario son 22.500. ¿Cómo se me voltearía el inventario si lo llevo? Entonces miren que lo más importante de esto no es tener en cuenta de que disminuye el inventario, sino cómo analizo la transacción. Y parte de la transacción, por obvias razones, ya la vendí, entonces tengo que hacerlo de manera proporcional. Ese es el efecto de los descuentos, sobre todo, esto es lo que se conoce como rappel, esto es lo que acabamos de hacer. Ese es un concepto que primero tengo que analizarlo, tengo que conocerlo. Yo hoy en día no he hecho este análisis. ¿Por qué? Porque a mí me llega el descuento y automáticamente lo llevo al ingreso. Automáticamente lo llevo al ingreso. Entonces no tengo esa dificultad en ese sentido, ¿no? Voy a tratar de ver alguna otra inquietud. Me hablan de cargos diferidos, lo vamos a ver más adelante, ¿no?
De eso también tenemos que hacerle su propio análisis. Nos dicen, los descuentos y fletes debo contabilizarlo como mayor valor del valor CIF. Bueno, este es un proceso de costeo, es más bien una afirmación. Me están hablando de descuentos, ojo, que son gasto. Estamos hablando de descuentos en compras, no descuentos en ventas. Los descuentos en ventas también se netean de las ventas. También los descuentos por ventas se llevan como un menor valor de las ventas, no se llevan como gasto. Así como el descuento en compras no es ingreso, el descuento en ventas no es gasto. El descuento en ventas va como menor valor de la venta. Eso también, bueno, no estamos hablando de ingresos, pero ya que lo mencionan, también vale la pena tenerlo en cuenta. ¿De qué sirve que yo les diga, mire, acreditamos inventario de repuestos y llevo a propiedad planta de equipo, si no tenemos el criterio para eso? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Voy a ver si me han llegado más preguntas. Bueno, no tengo más preguntas aquí. Me gustaría saber si existen otro tipo de preguntas, porque solo vi las de descuentos. Vamos a seguir. Yo sé que es un tema muy polémico. Yo concuerdo con muchos de que es la parte que más amerita análisis con relación a esto. Perfecto. Nada tiene que ver la construcción con que sea un contrato propio o un contrato para un tercero. A ver, pues dentro de lo que estoy tratando de entender, porque es muy lacónica la pregunta, me dice, ¿y si la construcción no es un contrato para un tercero, sino un contrato propio? Estamos hablando de las construcciones propias. Posiblemente si yo le estoy haciendo una construcción a algo, para mí es un inventario. Posiblemente. Habría que evaluar cada uno de ellos. Por eso, estamos hablando de una obra, para no hablar de construcción, estoy haciendo una obra para alguien, ¿no? Entonces, eso posiblemente sea un inventario para mí. Esa obra es un inventario para mí que estoy construyendo, que se llamaría un contrato, sería un inventario de identificación específica, porque yo estoy haciendo una labor directamente. Ahí no puedo manejar ni promedio ni nada de eso. Tengo que manejar todo lo que necesito para esa obra de ese cliente. Contratos de construcciones, por ejemplo, estoy hablando soy una empresa de ingeniería civil, donde estoy fabricando un puente y estoy fabricando una carretera. Eso es un contrato de construcción, no es un inventario. Entonces lo estoy realizando, la estoy haciendo, la obra la estoy haciendo directamente yo. Si de pronto no la estoy haciendo yo solo, sino que tengo un consorcio, entonces tengo que empezar a combinar lo que estoy haciendo con otro estándar que se llaman negocios o acuerdos conjuntos, que están en la NIF 11, en la sección 15 de la NIF para pymes. Y allí lo que tengo que determinar es cuánto vas a hacer tú, cuánto voy a hacer yo.
porque los dos no nos metemos a hacerla comúnmente. En un consorcio, por ejemplo, de una carretera, tú dices, mire, del kilómetro tal a tal lo hago yo, del otro tal a tal lo haces tú. Eso es por ejemplo, en el caso de una vía o lo que sea. Ahora, si alguien hace coloca todo el capital y el otro la mano de obra, pues eso es lo que hay que definir en un consorcio precisamente. Porque posiblemente lo que estoy haciendo yo es prestarle plata al otro consorciado o a la unión temporal, porque también puede ser una unión temporal en ese sentido. Observen que más es el concepto que el registro contable. Ustedes mismos me están dando argumentos para yo poderles definir que la mayor problemática está en la conceptualización, no solamente en el registro contable. Bueno, ahí están manejando esto, los diferidos. Seguimos hablando de diferidos que todavía no hemos llegado a ellos. Aquí hay una persona que está pidiendo una asesoría directa y está hablando de importaciones de brocas. Hablemos de importaciones, sencillamente. ¿Se puede ser consumible en el periodo o pasar? No, les voy a pedir también que sean explícitos porque o sea, no entiendo qué me están preguntando tampoco allí. Recuerden que esto se hace a mucha velocidad y tenemos que ser lo más claro posibles. De una empresa de producción. Ok, esta me parece clarita y no tiene problema. Una empresa de producción no tiene cambios. ¿Y por qué no tiene cambios? Porque si ha manejado los costos de manera correcta, pues no va a tener ni mayores cambios. Posiblemente, más bien en los de materia prima y en el manejo de la mano de obra, posiblemente no haya tenido en cuenta la totalidad de rubros que estamos manejando. Pero el principio es el mismo. Yo cojo materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Para algunos que creen que todo el mundo maneja la contabilidad igual, les voy a comentar un caso que encontré donde el asesor tributario de una entidad muy grande de Colombia le dijo a la empresa que los gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación no los llevara como mayor valor del producto, sino que los llevara directamente al estado de resultados. ¿Para qué? Para bajar la renta. Observen que siendo una empresa totalmente grande y que compite incluso en el mercado latinoamericano, tiene error en el costeo, porque el producto está mal costeado, error en el margen de utilidad, porque le está dando un margen totalmente de utilidad distinto, y error en los gastos, porque eso no son gastos, sino hacen parte de la producción. A eso agréguenle que eso no tiene nada que ver con las NIF, porque en las NIF el costo de producción se maneja exactamente igual. Ahora, el manejo, ¿cómo lo manejo? Por identificación específica, que es un costeo por orden de producción, o lo manejo por estándar, porque resulta que es en línea y le puedo aplicar un estándar. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, encuentro cómo se maneja el costeo por estándar y cómo se maneja el costeo por producción en NIF. No lo encuentro allí. Simplemente me los menciona. Y si me los menciona, se entiende que, por ejemplo, si yo hablo de promedio, pues la persona sabe cómo se calcula un promedio. Si yo hablo de PEPS, se presume que se sabe qué significa PEPS. Lo mismo que es estándar o que son órdenes de producción para, por ejemplo, un inventario por identificación específica, que podría ser una alternativa de ese tema. Bueno, muy bien, vamos a tomar ahí notica que 50 minutos, porque quiero mostrarles lo siguiente. Miren, allá en la
Todo esto pues es de una información, hay que leer. Ahí les dejé un texto para que no digan que soy mala gente. ¿Están viendo mi pantalla no? No, no, señor. Espera un momentico. Recuerden que esto no es de que yo estudié 20 horas o 50 horas, o ni yo que yo estudié eh, un semestre esta cuestión, no, solamente viendo esta cuestión, pero eso hay que leer y hay que estar tratando de mantenerse actualizado, ¿no? Porque eso están haciendo unos cambios significativos, ¿cierto? Hoy me llegó por ahí otro cambio. Entonces, miren, yo les estoy compartiendo este texto. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, ya, profe. Pues ya ustedes lo encuentran. Este es un libro, ¿cierto? Donde no tiene sino como sus paginitas y ustedes aquí también pueden documentarse, ¿listo? Ese los dejé en la plataforma para que lo puedan, si quieren. La recomendación mía siempre es que lo bajen, ¿no? O sea, ustedes entran y lo descargan y lo guardan ahí en su computador donde lo puedan, pues, donde lo puedan guardar con el fin de que lo puedan consultar, porque muy seguramente más adelante pues ya no lo van a encontrar. ¿Estamos claros? Sí, No son, señor. no son sino 230 hojitas a su servicio. Y por ahí creo que estoy buscando uno que tengo de 500 y pico para que tiene ejercicios y todo para que pues les sirva de herramienta y documentar esto. ¿Listo? ¿Estamos claros? No, porque pues igual está aquí para que los hago escribir eso. En cambio, si hay otras cosas importantes que sí tenemos que tomar. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. Entonces aquí ya lo puedo dejar de compartir, ¿cierto? Y entonces en el otro, quedamos en el minuto 50, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente, por favor, dejemos esto. Si hemos escuchado el mundo con claridad, pues recuerden que hay muchos conceptos, ¿cierto? Que debemos saber. ¿Ok? Entonces, estamos hablando ya de los descuentos, hablamos de descuentos condicionados, hablamos de descuento pie de factura. Entonces, ese tipo de cosas se supone que ya más o menos nosotros las conocemos, ¿no? Y que también cuál es el valor de una mercancía, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de un activo y todo ese tipo de cosas? Entonces, la idea es que pues documentarnos más y para eso también traté de sacarles esas diapositivas que son las que están trabajando en la posición para que tengan ahí sus como anotaciones claves. ¿Estamos claros ahí? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, vamos a escribir aquí algo que diga un titulito. Dejemos el titulito para lo que tenemos que pendiente, que sería los conceptos que se me fue la página. Y principios, conceptos y principios generales de las NIF o de las normas internacionales de información financiera. Recuerde que todo esto que estamos viendo de los estados, ¿cierto? Son los requisitos básicamente de los estados financieros. Por eso nosotros tuvimos que arrancar con lo que era un balance de apertura, ¿cierto? Trasladar los saldos de 2013, 31 de diciembre de 2013 a 1 de enero de 2014, ¿cierto? Esas fueron las fechas iniciales, luego hubo un cambio que los corrieron un año, pero lo fundamental es que sí teníamos nosotros que trabajar, ¿cierto? Con hacer un periodo de transición, ¿no? Para poder aplicar la convergencia hacia lo que son las normas internacionales. ¿Estamos claros? Entonces, todo esto ha sido, ¿qué? Procesos. Han sido, si ustedes ven, o si uno comienza a mirar de pronto también en Actualícese, uno va a ver que han habido una cantidad de cambios, ¿cierto? Juan Fernando, pues es una persona muy, digamos, muy documentada en el tema, porque tiene la experiencia de haber trabajado con Home Center y al éxito, y creo que trabaja con otras multinacionales, ¿cierto? Que es importante que compartir pues los conocimientos de ellos. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Muy bien. Entonces yo creo que por ahí lo voy a dejar descansar porque dirá que todo lo solo viendo a ese muchacho ya, entonces ya se me durmieron, pero hasta ahí estamos siendo más o menos claros, sí está siendo claro la información que les estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Esto es importante, ¿cierto? Para que la tengan. No se les olvide bajar tanto las diapositivas como el libro, ¿listo? Para que lo tengan ahí. Ahí creo que les coloqué también un plan de cuentas.
Porque es que ahí estamos hablando de NIF, estamos hablando de por qué, por ejemplo, en el grupo 12 hablamos de inversiones y por qué tenemos que clasificarlas, ¿cierto? Esas inversiones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, por favor, actívenme ahí la camarita y para que queden por lo menos el registro de salida, aunque sea de los dos nomás, pero que quede. Es que a Javi se le descargó el computador, profe. ¿A quién? A Javier. Ah, ok. Así sí está que se le pide. ¿Cómo vamos, don José? ¿Bien o para qué? ¿Listo? Bien, profe. Bueno. Sí, señor. Listo, entonces si Dios quiere hablamos mañana y miramos y continuamos con esto y miramos también esos conceptos y principios generales de la NIF que me parece que son fundamentales también, que hemos hablado allá del valor, ¿cierto? Del valor del costo amortizado y eso es claro tenerlo también. ¿Listo? Entonces que mi Dios me los bendiga, que descansen y hablamos mañana. Chao, profe. Bueno, Bueno, suerte, profe, lo mismo. Buenas noches. que descansen, ¿no? Gracias.